Bienvenidos. This is a podcast that explores Latinx media and culture in its many forms. I am Dr. Rojo Robles. And I am Dr. Rebecca El Salois. And we are Latinx and Latin American Studies professors at Baruch College in New York City. In this podcast, we will analyze Latinx film, television, literature, art, and cultures. We will consider how these works are perceived, analyze them, and investigate the real-world reflections and implication of that work on Latinx cultures in the U.S. and beyond. Welcome to Latinx Visions. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de la sexta temporada centrada en el activismo climático. Hoy presentamos otro episodio en español, esta vez con un enfoque en la literatura y poéticas que se concentran en temas climáticos. Iniciaremos el episodio introduciendo a nuestro invitado, Xavier Valcárcel. Compartiremos algunos datos biográficos para darles una idea de su trabajo. Después daremos paso a la entrevista, que tuvo lugar el 9 de febrero de este año 2024 por Zoom. Terminaremos, como siempre, con nuestras reflexiones sobre la conversación. Xavier Valcárcel de Jesús nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de febrero de 1985. Se crió en Loíza y actualmente vive en San Juan. Es escritor, artista visual y gestor cultural. Estudió educación en Bellas Artes y Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde también completó una maestría en Gestión y Administración Cultural. En el 2009 creó, junto a Nicole Delgado, la editorial de guerrilla Atarraya Cartonera. Ha publicado 7 poemarios, entre ellos Palo de Lluvia, de 2010, El Deber del Pan, 2013, Fe de Calendario, 2016, y Helio, 2022. En el 2019 publicó Aterrizar no es regreso, una crónica personal y el enfoque de nuestra charla de hoy. Xavier ha participado como escritor invitado en diversos encuentros, ferias, residencias artísticas, lecturas y exhibiciones en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, Estados Unidos y Alemania. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, al alemán y al portugués. En 2021 fue parte del grupo inaugural de Becades de Letras Boricuas, una iniciativa de las fundaciones Flamboyant y Mellon. Ya en su segundo grupo de Becades, Letras Boricuas está compuesto por autores puertorriqueños cuya obra abarca diversos géneros literarios y estilos de escritura, incluyendo ficción, no ficción, poesía y literatura infantil. Y aquí los dejamos con la entrevista. Hola, Xavier, bienvenido al podcast. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola, bueno, un gustazo estar con ustedes también. Gracias por la invitación. Bienvenido, Xavier. Muy contento de tenerte acá. Xavier, eres conocido principalmente como poeta. Sin embargo, has escrito en diversos géneros, entre ellos danza y performance, así como la reciente crónica personal Aterrizar no es regreso, a la cual le prestaremos atención hoy. Pero podrías contarnos, antes de entrar en la crónica, podrías contarnos cómo ha evolucionado tu trabajo como escritor y tus poéticas. Claro que sí. Pues como bien dices, sí, quizás se ha conocido mi trabajo literario más bien a través del género de la poesía, desde el género desde el que he venido publicando. Tengo varias publicaciones, digamos, creo que son 7 ya, poemarios. Inicié publicando en 2007, así que han habido un par de poemarios con muy buena circulación acá en Puerto Rico, y quizás me conocen como poeta. Fuera de la poesía, pues sí, me he mantenido escribiendo en diferentes géneros. He escrito, no sé, reseñas y mucha prensa cultural también.
algunos ensayos, narrativa. Había publicado a través de estos años en diferentes antologías, pero no había tenido una publicación completa, digamos, en el género de la narrativa. Así que de ahí entra Aterrizar no es regreso, una crónica personal publicada en 2019. Bueno, eres coeditor junto con Nicole Cecilia Delgado del importante proyecto editorial Atarraya Cartonera, ¿sí? Sí, Y colaborador habitual de la impresora liderado por Delgado y Amanda Hernández. correcto. ¿Cómo ves las intersecciones entre poesía y ecología en estos proyectos? Totalmente. Bueno, desde el campo de la poesía, pensando en la escritura poética vinculada a la ecología, bueno, la poesía va directamente vinculada con el proceso de observación, ¿no? Y yo creo que lo relaciono bastante, igual pensando en el trabajo con Nicole Delgado. Hemos mirado a el entorno natural, ¿no? Y un poco ha habido como ese proceso de observación en mi trabajo de mirar y de responder al entorno exterior. Y entonces creo que el proyecto editorial de Atarraya Cartonera obviamente está vinculado con la ecología en el sentido de que bueno, es un proyecto casi en respuesta a un mundo con desechos, ¿no? La basura, como decimos nosotros, silvestre, el cartón silvestre en un país que es colonizado y que por su realidad de importación, pues casi el cartón aparece en la panorámica, ¿no? En el paisaje citadino. Así que, pues un poco el proyecto poético de Atarraya Cartonera, que es una editorial cartonera que ha publicado libros con tapas de cartón y el cartón ha sido tomado de la calle, pues ha sido un poco un proyecto de acción y de respuesta también frente a la realidad del mercado capitalista, sobre todo en el contexto editorial, y qué hacer como una respuesta en un mundo también poblado de desechos. Xavier, también nos interesa que comentemos un poco tu trabajo como gestor cultural y para entrar en ese tema me gustaría citar de tu crónica de Aterrizar no es regreso un párrafo, ¿no? Que me ¿Ya? parece muy importante en el cual describes, ¿no? tu gestión como líder cultural, ¿no? Voy a leer directamente después de la página 32 de Aterrizar no es regreso y dice, mi última experiencia laboral ha sido en Puerto Rico como coordinador del programa artístico de una organización sin fines de lucro que brinda servicios a niños, niñas y a jóvenes de comunidades desventajadas. Allí trabajé 6 años desarrollando actividades artísticas y culturales, estrategias de prevención y de formación de valores a través del arte, supervisando y capacitando personal, cumpliendo con tareas administrativas, pedagógicas y sociales. Por un lado, fue una belleza de trabajo en un país quebrado económica y socialmente, una experiencia directa de acción en la que diligenciaba a diario con la realidad del país. A diario y de frente la pobreza, la violencia, la droga, el maltrato, la falta de valores, de afectividad, de comunicación, todos representados en niños, niñas y jóvenes de entre 5 a 21 años y sus familias. Desde allí estuve de frente también a su victimización y al asistencialismo como estrategias de negocio, al turbio lucro de algunas sin fines de lucro, a la inacción y al desamparo descarado por parte del gobierno, al abuso tras el discurso y la petición de solidaridad y resiliencia. ¿Ya? Voy a parar ahí, ¿no? La cita del libro, pero la pregunta, quería traerlo para que nuestros oyentes, ¿no? tengan una impresión directa de cómo describes tu trabajo como gestor, pero la pregunta sería cómo las emergencias climáticas han incrementado o añadido capas a los problemas socioculturales y políticos que describe en ese párrafo y en el libro, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, el libro tiene como eje la emergencia en torno al huracán María, ¿no? El antes y el después. Directamente ese párrafo hace mención digamos, de las complicaciones de un estado que ha experimentado por más de una década una crisis económica, política, social ¿verdad? Bastante fuerte, bastante inescapable, bastante en los ojos. Y entonces creo que ya ha habido un detrimento de muchas de las condiciones, incluso para la subsistencia en el país, ¿no? Y para la consecución de, de una vida, digamos, digna, citando algunas de las experiencias que conocía en esta organización sin fines de lucro. Y entonces creo que las crisis climáticas, la crisis climática y fenómenos como el embate del huracán María, el huracán Irma, los posteriores temblores de 2020 que experimentó el país, lo que han hecho ha sido, bueno, acelerar y también visibilizar muchas de las necesidades de comunidades, ¿verdad? En medio de esta, que ya estaban afectadas por una crisis política, económica y social y que pues se ven mucho más desprotegidas. Y entonces, pues, sí, eso sobre todo, yo creo que han hecho visibilizar la manera en la que las comunidades ya estaban siendo desfavorecidas y bueno, añade una capa también en el intento de subsistencia, en el intento de continuar, de dar continuidad en un país pues ya azotado por varias cosas. Mira, tu libro forma parte de unas poéticas que, como decía, que se pueden contextualizar como respuesta al huracán María, al huracán Irma, a los terremotos también, unas poéticas post-huracán que han buscado apalabrar a María y más allá las economías y políticas del desastre de las cuales estabas mencionando. ¿Qué diálogo identificas entre tu trabajo post-María y el de otros creadores boricuas contemporáneos? Pues mira, cuando yo escribí Aterrizar no es regreso, esta crónica la escribí, digamos, literalmente en el tránsito, tal y como narra la crónica, en el tránsito de haber salido del país previo al huracán, como mucha gente, sumado al éxodo de puertorriqueños, profesionales también, buscando, digamos, una prosperidad, entre comillas, en otro espacio, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto previo al huracán, ya yo había visto, hay muchas narrativas que no tienen que ver necesariamente con lo que ha pasado en la última década, incluso desde los 50, 40, ese gran éxodo, ¿verdad? Incluso del interior del país, de la montaña a la ciudad y de la ciudad a Estados Unidos, por ejemplo. Ya han habido se ha visibilizado a través de propuestas literarias y propuestas artísticas ese tránsito. En el caso del contexto de la escritura de la crónica, pues yo creo que yo aposté un poco a sumar con mi voz, ¿verdad? Dar visibilidad también, que era lo que yo podía hacer, aportar con un pequeño granito de arena. Hubo propuestas de visibilidad de la danza, de la plástica, de las artes gráficas, un poco en reacción al contexto. Y entonces, pues, yo creo que me inserté sumando un testimonio, entre otros tantos, en el contexto del huracán y que ha quedado como documento, y que no es un documento necesariamente que apostaba a lo literario, sino también es un documento que apostaba a testimoniar una experiencia personal y a testimoniar una experiencia del nosotros. Siempre he hablado de que esta crónica habla de un nosotros, de las relaciones fracturadas en el contexto de un huracán, en términos, ¿verdad? Como fenómeno climático, pero también
un huracán devastador en términos de la crisis económica, política y social, jalonada también por el colonialismo que experimenta la isla. Oye, ¿cómo fue participar de la lectura maratónica de No existe un mundo post-huracán, ¿no? Que pasó en el contexto de la exhibición del Whitney que curó Robert Raquel Salas Rivera, ¿no? Entonces, nada, ahí se insertó un poco ese linaje del cual hablabas. Fue una lectura larguísima, ¿no? De 3, 4 horas, no me acuerdo ahora Larguísima. exacta el tiempo exacto, pero fue maratónica, pero también riquísima como para entender, ¿no? Los diálogos. ¿Cómo fue participar de ese momento? Pues fue increíble, sobre todo creo que además de participar en la lectura en calidad de poeta, participé de la lectura en calidad de público, ¿no? Escuchar Ujú. también la polifonía de todas las voces, las propuestas de todos en el contexto de la exhibición, muchas poéticas en inglés y en español y incluso de maneras híbridas y en nuevas propuestas lingüísticas. Creo que apuntaban, yo creo que fue bien lindo, fue una exhibición dialógica con la exhibición, fue una lectura un poco de ruptura, fue una lectura también de muchos espejos, de escucharnos y ver cuáles son las propuestas de un conjunto post-huracán y que apuntan a la lectura, como apuntó la exhibición también, nada, buscaba dar visibilidad a todas estas propuestas poéticas, literarias, en un mundo exacto, post-huracán, que sigue trabajando, que sigue gestando, que sigue produciendo, eh, nada, arte desde acá y desde allá. Ujú. Bueno, hablas de la visibilidad y todo eso, pero hay una diferencia entre visibilidad y hipervisibilidad. Claro. em, y en el primer segmento de la crónica propones que es un relato personal, pero específicamente para contradecir la hipervisibilidad y explotación mediática post-huracán. Claro. ¿Puedes hablar un poco más de eso y cómo se originó tu idea distinto a lo que propuso el New York Times? Bueno, yo creo que para la gente que estaba, los puertorriqueños que estaban fuera del país y que estaban tratando de seguir la noticia de afuera, un poco estaban también tratando de saber no solo qué había pasado, sino en boca de la gente cuáles habían sido sus experiencias. Y creo que la pregunta después del huracán para la gente que no estuvo en el país fue dónde lo pasaste, cómo lo pasaste, cómo se vio el desastre de donde estabas. Y entonces creo que esa pregunta también fue replicada por los medios que llegaron también al país, bueno, que no estaban necesariamente desde el país. En ese momento del apagón total después del impacto del huracán, se necesitaban imágenes, así que llegaron al país no solo a proyectar imágenes, ¿verdad? A nivel internacional, sino también a compartir testimonios. Y a mí me llamó mucho la atención que lo que se volvió casi como una cacería de testimonios y era vender el mejor testimonio, ¿no? Quizás el más doloroso, el colapso de casas, la gente que falleció adentro, la gente que se quedó sin nada, que bueno, que es una realidad, pero parecía como una cacería, la gran noticia. Y bueno, todos teníamos una gran noticia, yo creo que a eso apunta la crónica. Todos teníamos un testimonio y bueno, al final cada medio recogía testimonios y luego los podaba en edición y terminaban publicados como unas pequeñas notas que bueno, que minimizaban en algún sentido todo lo que había sucedido. Y entonces, pues,
a mí se me acerca una persona del New York Times, particularmente no preguntando cómo lo había pasado en el huracán, era más bien que le pareció que había una buena historia en mi momento, ¿no? De querer regresar al país justo cuando ya todos los medios hablaban de que la gente quería salir del país. Entonces pareció una buena noticia hablar de los que querían regresar en el momento en el que todos se estaban yendo, según los titulares. Así que nada, dije que claro, podía compartir mi historia, pero luego viendo todo el boom de noticias y sabiendo que yo podía escribir mi historia y que no iba a ser editada dentro de Ujú. una, dos, tres cuartillas, pues decidí embarcarme al proyecto de escribir, que también fue dar testimonio, ¿no? Casi dejar una señal, un punto de referencia de lo que sucedió, y listo. Creo que por ahí va. Si bien es un autorretrato dentro del contexto de la crisis climática de María, aterrizar se convierte, como decías, en un texto que revela un nosotros, right? Y Ujú. revela a los lectores, también como mencionaba, unos circuitos de idas y venidas, ¿no? Los circuitos de la diáspora, ¿no? Los viajes también, y las fracturas afectivas, producto de estas migraciones. Claro. ¿Podrías expandir un poco más en estos temas? ¿Cómo ves ese proceso y cómo se complica, ¿no? la visión de la migración puertorriqueña cuando se entiende desde el circuito? Pues el libro tiene, como dije un poco anteriormente, tiene como centro, como eje, o el vórtice de un huracán, ¿no? Ujú, Pero la misma crónica apunta de que no se trataba solamente del huracán casi categoría 5, sino de todo el huracán que ha sido, ¿no? Incluso la realidad colonial y la experiencia de vivir una crisis económica, política y social. Y entonces, a donde apunta el libro particularmente es cómo esa crisis, ese gran huracán, esos dos huracanes, esos continuos huracanes, eh, ujú, han fracturado muchas relaciones. Yo escribí en un poemario anterior, bueno, sí, en 2012 ya había escrito un poema que decía, voy a fiestas y trago despedidas. La gente que ujú, quiero se va o se ha ido. Y entonces, quizás 15 años después, escribo una crónica en la que ya he internalizado que la despedida también es parte del día a día, ¿no? De la cotidianidad. Y entonces creo que Aterrizar no es regreso apunta a eso y miraba directamente a cómo estas relaciones ya estaban fracturadas desde antes del huracán y cómo otras quedaron fracturadas con el paso del huracán. Y entonces, no solo la crónica no solamente da un retrato, sino que la crónica también retrata a gente, ahí entra, por ejemplo, la danza, Piso Proyecto, los artistas ujú, que aparecen en la crónica, pues también testimoniando desde su manera, ¿no? Que y cómo un poco se tradujo desde sus proyectos creativos todo esto que estaba pasando. Hay una parte, ujú, creo que en la crónica dice que hay demasiado ruido y nuestras vidas están en ujú, medio. Entonces, ¿qué hacer con nuestras vidas en medio de tanto ruido? Ruido mediático, ruido político, ujú, ruido de desespero, ¿no? Y entonces creo que pues mira hacia la realidad de un nosotros en Puerto Rico y de un nosotros en tránsito. En este caso es hacia Nueva York, pero pues sabemos que el tránsito de los puertorriqueños ha sido alrededor del planeta. ujú, Quizás Nueva York es ¿verdad? Estados Unidos es una de las primeras migraciones, pero también hay una de las primeras grandes migraciones de puertorriqueños fue a Hawái ujú, a principios del siglo XX.
hubo otra gran migración de puertorriqueños a México, cercana quizás a 1903. Y entonces, pues un poco apunta a esta geografía humana que somos los puertorriqueños en Ujú. tránsito constante. Y creo que es un documento que sigue siendo personal, ¿verdad? Tampoco he Ujú. querido decir que es la experiencia de todos, pero pues era también una mirada, sumar un testimonio en este contexto. Bueno, mencionaste Nueva York y en el libro La ciudad de Nueva York, bueno, no es un espacio atractivo o que den deseos de habitar, ¿no? ¿Nos compartirías tu visión de Nueva York como espacio transitorio? Eh, no, Nueva York es una ciudad que me gusta mucho, y creo que, bueno, hay algo que lo aprendí estando allá, que ya me lo habían dicho, pero pues uno lo experimenta ya estando allá, y es que hay un Nueva York que se percibe de una forma cuando se visita 3 días, ¿no? En calidad de turista. Y entras a la ciudad y la disfrutas de una forma casi como una ciudad escenario, casi como una ciudad que parece escenografía muy bella, incluso instagramiable y muy para fotografía. Pero hay otro Nueva York que se experimenta cuando lo vives. Y hay un Nueva York que la gente que creció ahí, que nació ahí, que lo vive, que trabaja ahí, la reconoce como una ciudad muy dura, muy veloz, muy deprisa, muy abierta al mundo, pero también puede ser un caos y muy bella a la misma vez. Y entonces creo que transitarla fue también repensarla como un lugar de un nosotros en tránsito. Es una ciudad de gente en tránsito, una y otra vez. Y entonces creo que estando allá también hice pensar a la gran cantidad de puertorriqueños que han vivido a lo largo de todas estas décadas en la ciudad. También es decir, wow, llegó mucha gente aquí se ha hecho su vida, hay comunidades históricas de puertorriqueños, caribeños, eh, migrantes de todas partes del mundo. Y sí, fue una ciudad de espejo en donde verme, ciertamente. Bueno, otro tema que me salió mucho en el libro es un tema muy poderoso. Es eso de la humillación laboral en la ciudad. Hablaste de la diferencia entre ser turista y vivir aquí, pero ¿cómo viviste tú y cómo viste manifestada la vulnerabilidad social de los migrantes? Bueno, yo viví en ese contexto, viví en East Elmhurst, en Queens, cerquita del aeropuerto de La Guardia. Trabajé en Nueva York, en Soho. Tomaba el tren 7 y ya desde que llegaba a la estación de Corona en Queens, y que me di cuenta que muchas de las estaciones del tren, que bueno, una línea importante que tomaban bueno, que siguen tomando, que toman cientos de trabajadores que van a la ciudad también y que se desplazan, pues me parecía curioso me sigue pareciendo curioso que las estaciones de este lado, que es el barrio quizás multicultural más grande del mundo, lleno de una población de migrantes eminentemente, tenga estaciones tan desprotegidas, muchas no tengan ni rampa de acceso para impedidos, algunas no tienen techos completos, y entonces desde ahí ya hay una mirada particular cuando te adentras a la ciudad y ves la diferencia en toda la infraestructura, ¿no? Y cuando sales de este barrio de trabajadores. Digo, claro que en la ciudad no se menosprecie mi comentario, ¿no? Pero hay diferencias. Y entonces, nada, sí, creo que en mi experiencia hice muchos intentos
de conseguir un trabajo. Obviamente, pues era novato en la ciudad y creo que me sumé al proceso de mucha gente, normal. Y bueno, y trabajé en un lugar que también apuntaba al tránsito. Era un pop-up store que se abrió y que desapareció en 9 semanas. Y entonces Ujú, también era como una burbuja de trabajo. ujú, Y me daba la sensación de que, pues, al final del trabajo me dijeron, bueno, pues busca otro pop-up y ujú, hace, ujú. ¿verdad? O entra a la oportunidad de otra burbuja de trabajo y ya. Oye, háblanos un poquito porque el ejemplo de Candle Power es muy significativo en el libro porque también te sirve para analizar como unos temas sobre los simulacros, ¿no? Claro, La reproducción de ambientes, pero desde un lugar como comercial, ¿no? Todo el trabajo dentro de este espacio artificial caribeño que te tocó hacer, ¿no? Pero también hablas también del derroche energético de la tienda, del claro, pop-up, claro, claro. que si podrías como ampliar sobre la significación de esa tienda dentro del libro, ¿no? Claro, yo siempre hablando fuera del libro y me preguntan cómo fue mi experiencia en Nueva York, bueno, y por qué regresé, también siempre contesto que yo tenía el huracán todavía seguía en mi cabeza, ¿no? Y Ujú, entonces, cuando finalmente consigo este trabajo en esta burbuja, que era un pop-up store para la época navideña, digo, desde antes de Acción de Gracias, pero abrió específicamente para Acción de Gracias, para las fiestas, una tienda de velas muy famosas en Estados Unidos. Y entonces, ujú, nada, se llamaba Candle Power. Y bueno, yo venía, además de que tenía el huracán en la cabeza, también tenía un país a oscuras en la cabeza. Mi familia ujú, no tenía electricidad. De hecho, el huracán fue en septiembre de 2017 y en marzo de 2018 fue que llegó el servicio de energía eléctrica para mi familia. Así que mientras trabajaba en una tienda que traducido sería el poder de la vela de Candle Power, o, ¿verdad? ujú, ujú, Mal traducido quizás, me llamaba la atención, bueno, o me hicieron caer en cuenta que yo trabajaba en un pop-up, además que era un derroche de electricidad, de una inversión ujú, multimillonaria, con muchas estaciones, con mucho alumbrado, sí, grandes focos. Y además, para una tienda de vender velas, mientras mi país estaba a oscuras. Entonces siempre me pareció que trabajaba eso en un gran simulacro, pero también una gran contradicción. Y fue bastante curioso porque además la tienda, mientras nevaba afuera, tenía una estación para promocionar una vela con aroma a arena de playa. Eh, y entonces esa estación tenía almendros plásticos muy similares a los de la playa ajá, puertorriqueña, pero también tenía sillas de playa, tenía una piscina, bueno, que el agua en realidad era una pantalla LED que proyectaba agua en ujú, movimiento, pero la gente llegaba de la calle con todo el frío de la nevada y llegaba a las sillas reclinables y se quitaba sus abrigos y se acostaba en las sillas, porque además las sillas estaban debajo de unos grandes focos que daban a esa parte de la tienda la Wow. sensación de calidez. Y entonces, ujú, yo, ujú. cuando me tocaba trabajar en esa estación, pues lo sentía muy natural, pues porque claro, bello, soy el Caribe, claro que puedo estar trabajando acá. Y sí, sí, todo el tiempo fue una gran contradicción, pero creo que era también una señal de esas en el camino que te mueve a escribir. Y creo que al fin y al cabo eso fue lo que sucedió y por eso tiene un capítulo muy detallado respecto a la tienda, respecto a la experiencia de haber trabajado ahí. No, y resaltas muy bien la ironía, ¿no? De ese derroche cuando el Caribe está a oscuras, cuando tu país está a oscuras.
que es muy Claro, poderoso esa imagen y esa juxtaposición de que para consumición, el derroche es para esa consumición de una imaginación caribeña que no corresponde con la realidad y las necesidades claro, además una vela con aroma a arena de playa. Eh, claro, y que te preguntas, y entonces, ¿qué otra, hace que huela a ujú, arena de playa? ujú, Al ya. final Otra nada era... instancia, ajá, otra instancia de extracción, ¿no? Exacto. Sí. Se habían pasado ya varios años desde que regresas a Puerto Rico y de la publicación también de la crónica. ¿Piensas que ha habido cambios positivos con relación a la precariedad puertorriqueña y los retos de la crisis climática? Y una pregunta que está enlazada, ¿qué proyectos en el archipiélago te dan esperanza? Pues yo creo que, bueno, empezando por el final de tu pregunta, proyectos en el archipiélago que me dan esperanza, bueno, hay un montón, yo creo que todos los emprendimientos de autogestión en el país y que apuntan hacia la sostenibilidad y no a la dependencia me dan mucha esperanza, sobre todo en los proyectos creativos. Siempre me han impresionado mucho los proyectos de editoriales independientes, el proyecto de Nicole Cecilia Delgado con la impresora que mencionaste al principio en Isabela, apunta a un taller sostenible, ¿no? De autogestado por mujeres, como muchos emprendimientos alrededor del país. Me da mucho gusto que en el contexto de la crisis climática y de la dependencia del país respecto a las importaciones haya un regreso a la tierra tan esperanzador alrededor del país, muchos proyectos agrícolas desarrollándose y creo que sí, que da un montón de gusto también darse cuenta que aunque hay un montón de cosas que no han cambiado y que, digamos, la crisis climática avanza, vivimos entre cuatrenios políticos y a la Ujú. merced de muchos proyectos políticos bueno, que brillan por corrupción y por tener su mirada no en las necesidades del pueblo. Creo que es loable siempre apuntar hacia la sostenibilidad y la autogestión y creo que por ahí vamos y eso sí me da gusto. El principio de la pregunta, me quedé con tu final de la Sí, pregunta. sí, cambios positivos, ¿no? Cambio. Los has visto, ¿no? Mencionaste los proyectos agrícolas, los proyectos de autogestión en las Y artes, los en la proyectos literatura. comunitarios, sí, bueno, y Ujú, los proyectos comunitarios, muchos espacios alternativos, la visibilidad de la comunidad LGBTQI+, los ujú, juntes incluso comunitarios, la organización comunitaria, la toma de escuelas por parte de comunidades, escuelas clausuradas por parte de comunidades y que se han convertido en lugares de proyectos, de reunión, de reflexión. Y creo que la gente, sí, ciertamente después del huracán, si hay un mundo por huracán, ujú. es el mundo que se dio cuenta, ¿no? De qué se trata la realidad puertorriqueña en este contexto y cuál es nuestra relación con los Estados Unidos y cuál es nuestra realidad como dependientes de productos de importación y cuál es la realidad de la crisis climática también, creo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ojalá que las preguntas no, no te sorprendieron mucho, pero antes de terminar, ¿hay algo a que quieras dar publicidad, un trabajo tuyo específicamente o de otros? Y además, ¿dónde la gente puede encontrarte y tu trabajo? Bueno, hay libros míos con el proyecto. Bueno, les diría, si quieren conseguir publicaciones mías,
He publicado en los últimos años con el proyecto editorial y exploración gráfica, La Impresora en Instagram, y en Facebook aparece como La Impresora. Ellas tienen diferentes títulos a su haber. Una recomendación a quienes nos escuchan sería seguirle el pulso a la literatura puertorriqueña, darse la oportunidad de conocer un poco de la literatura que se está haciendo en el país y también, obviamente, en el contexto del Caribe, la literatura caribeña. Yo estoy en Instagram también, me pueden conseguir ahí, y si tienen preguntas, pues continuamos la conversación allá. Fuera de eso, creo que nada, estar atentos a los proyectos artísticos y que se producen acá en el archipiélago de Puerto Rico. Muchas gracias, Xavier. Ha sido un placer la conversación, pasar esta mañana contigo hablando de estos temas tan importantes, pero también conociendo más a fondo tu trabajo. Así que muchas gracias por juntarte con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo. Un abrazo. Bueno, qué interesante entrevista, Rojo. ¿Qué pensaste? Sí, fue muy chévere la entrevista. Fue además muy inspiradora porque al menos a mí me permitió pensar en la poesía y en la escritura como un proceso de observación complejo y difícil. Hay una pregunta importante en el trabajo de Xavier en torno a los conflictos de la visibilidad. Como él señaló, la crisis climática ha visibilizado las necesidades de comunidades puertorriqueñas a un nivel transnacional, movilizando unas redes solidarias y unos relatos necesarios, pero también ha llevado una cacería mediática de testimonios a un tipo de pornomiseria colonial. Bajo esta lógica ruidosa, como él la llamó, Puerto Rico se vuelve visible solamente en su desgracia. Y me parece importante resaltar su argumento en torno al huracán, no como un evento aislado, sino como una larga trayectoria de crisis políticas ancladas en la dependencia que han producido fracturas múltiples en el tejido social y afectivo. Sin embargo, dentro del panorama de la crisis coincido con su apuesta a soluciones de sostenibilidad alimenticia, literaria y artística desde la autogestión. Y Rebeca, ¿qué te pareció? Bueno, lo que me interesó más que nada fue lo que dijo sobre los testimonios y esa idea de contar su propia historia en cuanto al huracán y otras cosas, ¿no? Más extendidas al huracán, pero en este caso estaba hablando del huracán. En vez de dejarla pasar por editores que solo querían vender el mejor testimonio, ¿no? Para hacerlo por el dinero, right? Porque eso de vender la historia se vería solo para monetización de la publicación. No iluminaría la historia compleja del individuo y eso es sumamente importante. Esto resultaría en minimizar las voces de los que vivieron la crisis. Y esa decisión de escribir y compartir su testimonio a su manera fue sumamente importante para Xavier. Además, habló de otros creadores y los proyectos creativos que hicieron ellos para dar testimonio como querían. Y me parece importante resaltarlo porque no hay una sola manera de llamar la atención a las experiencias y los problemas ecológicos. Gracias por escuchar este episodio. Sigan el podcast en Twitter o X o Instagram @LatinxVisions. Si quieren compartir sus impresiones con nosotros, pueden escribirnos por email a latinxvision@gmail.com. Nos gustaría compartir sus reflexiones en episodios futuros. Suscríbanse al podcast en donde sea que los escuchen. Compartan el episodio con sus amigues, colegas y familia. Déjenos reseñas en Apple y Spotify para que otros puedan encontrarnos. Estamos a la escucha, se cuidan. Dale, hasta la próxima.